Bueno, en el campus tenemos información acerca de los temas pendientes de la clase anterior. Información me refiero a el video que ya está subido al canal, y no solamente está subido al canal, sino que también está disponible en el campus. Si ustedes se fijan en la zona de las grabaciones, en el acceso al canal tenemos esta clase, que es esta que está acá, del 19 al 5, y si no, accedemos directamente con esta URL, o este link, mejor dicho, a el contenido de la clase directamente. Y por otro lado tenemos aquí el práctico de esta semana, que tiene que ver con lo relacionado con el seguimiento de documentos y control de cambios, y tiene que ver también con el tema de la combinación de documentos. Todo esto es en el marco del trabajo colaborativo. Pero además de eso, dejamos disponible dos apuntes nuevos, uno que tiene que ver con la gestión del control de cambios, y otro documento que tiene que ver con la gestión de la comparación de documentos. Estos dos apuntes lo que intentan hacer es aportar material de trabajo y de estudio para facilitar la resolución de los casos que ustedes tengan que enfrentar. Fíjense que básicamente por cada uno de los temas que hemos ido desarrollando estamos subiendo material para que ustedes utilicen. Es importante que aprovechen esta situación, porque les da mayor autonomía a la hora de gestionar todos los contenidos. Así que desde este punto de vista creo que la cantidad de material que tenemos es abundante. Ahora voy a subir también material en relación a la parte de la creación de bibliografía, que tenemos ahí un pequeño documento, así que lo vamos a subir y lo vamos a agregar aquí también. Por otro lado, decirles que los parciales van a ser en la semana del 26 de junio. Los parciales van a ser en la semana del 26 de junio. A ver si me acuerdan acá. Un segundo. Entonces vamos a tener en la semana nosotros estamos a 24 de mayo. La próxima semana vamos a hacer búsquedas en base de datos. Las otras dos clases siguientes vamos a trabajar sobre una pequeña introducción a Excel. La próxima clase a esa vamos a trabajar vamos a dejar una clase de consultas, de forma tal que puedan resolver en clase y con la asistencia de todo el equipo docente puedan resolver alguna duda que ustedes tengan. La semana del 26 de junio va a ser una semana de exámenes parciales, y la semana del 4 de julio va a ser la semana de recuperatorios. Muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy, entonces, que tiene que ver con la gestión del control de cambios. Para eso, yo lo que voy a hacer es abrir el trabajo que teníamos, el texto que teníamos de la clase anterior, como para tener un trabajo de referencia, y todo lo relacionado al control de cambios está en la zona o en la opción de revisar. ¿Me confirman que se está viendo todo y que está todo disponible? Acá vamos a cancelar la cámara y vamos a dejar habilitado la pantalla con los mensajes. A ver si me aguardan un segundo. Bueno, muchas gracias, Kevin.
esta la vamos a descargar. Bueno, muy bien. Entonces, todo el menú acerca de cambios, nosotros lo vamos a tener en la opción de seguimiento, ¿no? En el grupo seguimiento, en el grupo cambios y la parte de comparación en comparar. Voy a sacar esto porque si no es más difícil de ver la disposición completa del menú. Ustedes cualquier cosa que no se vean, por favor, a viva voz, me lo dicen así, porque no tengo, como vean, no tengo mensajes. Muy bien. Uno debería interpretar esta situación del seguimiento de cambios cuando tiene acciones de trabajo colaborativo. Si uno pudiese identificar algunos eventos, uno diría que hay un usuario que crea un documento y hay otro usuario que recibe ese documento, y si sobre ese documento que recibe, lo que va a hacer es aplicar una serie de cambios a ese documento que se desea sean cambios gestionados, es decir, que quien realiza las correcciones o la revisión de ese documento pueda saber qué es lo que corrigió, editó o cambió el anterior corrector, digamos, ¿no? O sea, la persona que usó antes ese documento. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo, pues ustedes pónganse en el lugar de trabajar con dos compañeros, lo que hacen es, yo recibo un documento y este documento a mí me lo envían con el control de cambios activados, con este control de cambios activados. Y lo que tengo que definir es quiénes o sobre quiénes o sobre qué usuario voy a gestionar los cambios. Entonces lo que voy a hacer es marcar para todos los usuarios. Fíjense que tengo una opción que dice bloquear seguimiento, que me pide una contraseña. Si yo bloqueo el seguimiento y soy el autor del documento lo vamos a ver acá en opciones. Eugenio Burlot, iniciar Eugenio Burlot, yo estoy iniciando el seguimiento a los cambios o la gestión de cambios. Entonces marco control de cambios, lo activo para todos los usuarios, que lo estoy haciendo acá, pero no solamente eso, sino que además bloqueo el seguimiento, es decir, que no va a poder existir revisión de este documento o edición o cambios en este documento sin que sean seguidos, porque lo que estoy haciendo es bloquear la desactivación del control de cambios. Acá no lo hago, pero esa acción la podría hacer si ustedes quieren obligar a todos los que participan colaborativamente en la gestión de este documento, que todos los cambios que hagan tengan una gestión, sean seguidos. Luego, lo que podemos hacer es configurar la forma en que voy a realizar este seguimiento. Fíjense que acá tengo opciones de controles de cambio y me dice qué cambios voy a ver. Acá voy a ver lo que cambie con el lápiz, lo que sean inserciones y eliminaciones de texto y todo lo relacionado con el formato. Entonces, todo lo que tengo aquí seleccionado es a lo que son las acciones a las que le voy a realizar seguimiento. Y en las opciones avanzadas, lo que ustedes tienen es la posibilidad de cambiar los colores y la forma en que se muestran estas revisiones. Por ejemplo, lo que acá están viendo es que las eliminaciones van a aparecer en el texto como tachadas y según el autor va a tener un color diferente. Entonces, esto lo que les permite es configurar la forma en que ustedes van a visualizar
los cambios en el texto. Normalmente uno usa lo que propone por defecto Word. ¿Está? Entonces, aquí en la primera opción de seguimiento, lo que veo es qué tipo de revisiones voy a ver. Voy a ver las revisiones como revisiones simples. Ver las revisiones simples es simplemente una marca en el texto. Voy a ver todas las revisiones, donde me va a mostrar en el cuerpo del texto qué fue insertado o qué fue eliminado o qué formato fue cambiado. No voy a ver las revisiones, es decir, que solo voy a ver los cambios o voy a ver el original. Acá vamos a mostrar de qué se trata todo esto. Entonces, fíjense que tengo el control de cambios activado y lo que voy a hacer es agregar texto, es decir que, por ejemplo, en este renglón donde dice y se asocia al envejecimiento de la población y voy a agregar actual, me va a aparecer subrayado y en color rojo porque este es texto que acabo de agregar. Fíjense que si me paro encima de esto, me dice cuál es el texto insertado, que es actual, qué usuario lo insertó, cuándo lo insertó y a qué hora lo insertó. Entonces, aquí voy a agregar, desde entonces se observa, y nuevamente me aparece con el mismo formato. Si elimino texto, vamos a poner una eliminación de texto. Voy a borrar este texto y fíjense que acá me queda independiente, tachado. Fíjense que esto indica, esta barra indica que aquí hay texto que ha sido cambiado en este documento y estoy mostrando todas las revisiones. Fíjense que si pongo como opción revisiones simples, me muestra el texto como queda definitivamente, pero me muestra esta barra que me indica que hay revisiones. Si elijo todas las revisiones, veo cómo estaba configurado recientemente. Si elijo sin revisión, me muestra el texto tal cual va quedando. Y si muestro original, fíjense que lo que veo es el texto original sin cambios. Es decir que estamos manejando los cambios en el texto por un andarivel que podemos controlar. Normalmente, cuando hay revisiones, lo que elegimos es todas las revisiones. Debajo tengo la opción de mostrar revisiones. Mostrar revisiones me muestra qué tipo de revisiones voy a ver. Las inserciones, fíjense que si yo las tildo me aparecen, si las destildo me desaparecen. Y voy a ver los cambios de formato. Fíjense que puedo cambiarle el formato a un párrafo, como lo hacemos habitualmente. Elegimos párrafo, elegimos espacio anterior y posterior, elegimos el interlineado, elegimos la alineación justificada, activamos el control de línea viuda y huérfana y hacemos aceptar. Fíjense que acá me aparece a la derecha ahora un comentario que normalmente se le llama globo, que es esto que aparece acá. Y los globos solamente se muestran cuando hay un cambio de formato. Entonces, nosotros con los globos podemos mostrar las revisiones a los globos, que me muestran todo el texto que se va agregando y se va eliminando. Podemos en los globos mostrar las revisiones solamente en línea, es decir, que aparezcan solamente en el cuerpo del mensaje, o podemos
con los globos, mostrar solo los cambios de formato. Por lo tanto, acá tenemos los cambios de formato y en el cuerpo del texto tenemos la revisión. Pero también podemos habilitar un panel de revisiones, si deseamos, lo hacemos verticalmente, donde vemos todos los cambios que se han ido aplicando al documento, inclusive los comentarios que podamos hacer. Fíjense que acá tenemos un comentario que, como viene de una edición anterior, me quedó activado. Ahí lo que hice fue eliminar el hilo para eliminar el comentario. Así lo podemos crear desde acá. Entonces, las opciones de seguimiento tienen que ver con la gestión del cambio, con la gestión de los cambios para un usuario, para algunos o para todos, y con el bloqueo de cambios. ¿Qué quiere decir bloqueo de cambios? Que obligo a todos los usuarios o revisores de este documento a que estén obligados a darle seguimiento a esos cambios. Es decir, que los cambios tienen sí o sí gestión. Bueno, por otro lado, puedo, como dijimos, hacer comentarios. ¿Qué significa hacer comentarios? Que sobre un párrafo puedo agregar un comentario y puedo decir, como estaba anotado en ese comentario, que buena idea incluir este tema en el paper. De esta manera me queda publicado este cambio, y lo voy a ver como parte del conjunto de revisiones. Puedo hacer esto, verlo al cambio, de forma tal que tengo mostrar comentarios, puedo hacerlo contextual o puedo hacerlo en una lista. La lista es este panel de comentarios que tengo acá. Y contextual, esto es sumamente incómodo, como ustedes lo ven, entonces tengo que tenerlo. Normalmente uno de los comentarios los tiene agregados de esta manera. Perfecto. Puedo no mostrarlos, ¿no? Mostrar comentario, no mostrarlo, mostrar panel de revisiones, no mostrarlo, y después sí configurar cómo muestro los globos y cómo muestro las revisiones. Entonces, supongan que he aplicado todos estos cambios a mi trabajo, recibo la propuesta de cambio del otro revisor, y una vez que recibo la propuesta de cambio del otro revisor, ¿qué tengo que hacer? Gestionar esos cambios. La gestión de los cambios, entonces, la gestión de los cambios la realizo desde este conjunto de opciones. ¿Qué puedo hacer con un cambio? Puedo aceptarlo, puedo rechazarlo o puedo ver los cambios que hay y navegarlos. A ver. Vamos a hacer acá. Vamos a ver todos los cambios que tenemos. Cambié, ¿se acuerdan? Cambié el formato. El próximo, ¿cuál va a ser el primer cambio? Agregué esta palabra actual. El próximo cambio es agregué esta frase, se observa. El próximo cambio es independiente. Si quiero ver el texto original, van a ver que los cambios no aparecen. Si veo el texto sin revisión, van a ver que los cambios aparecen como parte del texto. Cuando yo acepto un cambio, lo que estoy haciendo es incorporando el texto en el documento, y todo lo que cambio queda como original para la próxima vuelta de revisión. Entonces, vamos a pararnos en el primer cambio actual. ¿Qué voy a hacer? Voy a rechazar y voy a continuar con la siguiente. Es decir, que esta palabra no la voy a agregar. Va a quedar la población. ¿Ven? Estoy con todas las revisiones, o sea que esa desaparece. ¿Esto qué voy a hacer?
voy a aceptar y voy a ir al próximo cambio. Es decir, que lo voy a agregar como parte del texto. Y a este factor de riesgo independiente lo voy a eliminar. Es decir, no voy a aceptar ese cambio. Y voy a continuar con el siguiente. Y acá lo que voy a hacer es aceptar este cambio en el formato. El documento ahora no tiene más marcas de revisión. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a ver el documento sin revisión, voy a ver exactamente este mismo documento. ¿Por qué? Porque he aceptado todos los cambios. Y para la próxima vuelta de revisión, este documento se convierte en el documento original. De esta manera, nosotros lo que hacemos es gestionar los cambios que ocurren en un documento en la transición entre un usuario y otro, teniendo en cuenta que el trabajo colaborativo requiere necesariamente que haya un seguimiento de los cambios. Entonces, de esta manera, terminamos lo que tiene que ver con la gestión de los cambios. Por otro lado, otro punto que está asociado a este tema es la comparación de documentos. ¿Por qué? Porque puede suceder que tenga dos documentos, que sean similares, que haya habido un trabajo colaborativo, pero por el motivo que sea, no he tenido control de cambios. ¿Qué significaría eso? Que para ver los cambios los tengo que comparar. Si yo quisiera ver qué cambios hay entre estas dos versiones de mi documento, y no tuviera esta herramienta que voy a ver, ¿qué tendría que hacer? Leer hoja por hoja, cosa que parece absolutamente imposible. Entonces, ¿qué opción nos da Word? En un documento nuevo de Word, lo que voy a hacer es, esto lo hago de esta manera, no porque sea necesario, sino para que sea más comprensible, voy a, dentro de revisión, comparar dos documentos. La opción es esta. ¿Qué voy a comparar? Un documento A, que vamos a llamar, si ustedes quieren, original, contra un documento B, que es el nuevo documento. ¿Dónde lo voy a comparar? En una hoja en blanco nueva. Entonces, elijo el documento original. Yo lo voy a trabajar con estos documentos que tengo aquí. A ver si me aguardan. Se me ha tirado el Dropbox. Muy bien. Voy a comparar esta versión que tengo acá con esta otra versión que tengo acá. El mismo trabajo. Fíjense que me aparece esto. Dice, los documentos comparados, o uno de ellos tienen marcas de revisión. Para la comparación, Word considerará que ha aceptado estos cambios. Es decir, que si ustedes tienen un documento que tiene control de cambios y que está activo, pero no están aceptados los cambios, les va a aparecer esto que está acá. Si ustedes en comparar ocultan los documentos de origen, les va a mostrar el documento con las diferencias que tengan. Pero siempre es muy útil que ustedes vean ambos documentos. El documento original y el documento revisado. Entonces, mi documento original, en este párrafo, dice materiales y métodos, se realizó una búsqueda de publicaciones en base de datos electrónica, Medline, en base y Google Académico.
mi documento revisado o modificado, dice en ese mismo párrafo, materiales y métodos, se realizó una búsqueda de publicaciones en base de datos electrónicas UNER y Google Académico. Fíjense que esa es, en este párrafo, la diferencia entre un documento y otro diferente, entre otro documento. Fíjense cómo se ve esta diferencia aquí en el documento que muestra los cambios. Me dice que Medline y Envase han sido eliminados del documento revisado y que he agregado en el documento revisado la palabra UNER, que es esto que ustedes ven acá. He sacado esto y he agregado esto. Entonces, esta herramienta maravillosa para mí, porque esto les permite comparar documentos y versiones de documentos y hacer un seguimiento de los documentos con una herramienta bastante sencilla de manejar, que los ayuda, ¿ven? Todos los cambios que ustedes ven acá, se ha agregado la palabra independiente. Todos los cambios que ustedes ven, se ha agregado este comentario, que dice, qué buena idea incluir este tema en el paper. Todos los cambios que ustedes apliquen, en vez de lleva, dice induce. Entonces acá lo que hice fue insertar un cambio y, digamos, eliminar una palabra y agregar otra palabra. Entonces se ve tal cual está configurado en las opciones de seguimiento. Entonces lo que ven es, a la derecha pueden ir viendo los dos documentos en paralelo en el mismo momento que ven cómo queda el documento final. Nuevamente creo que es una herramienta muy buena que les permite saber básicamente qué cambios han aparecido en estos documentos. Y finalmente, la opción que nos queda, si lo deseamos, es, obviamente, el resultado aparece en este documento que es el documento comparado, ¿no? O sea, ustedes pueden guardar este documento, que es el documento comparado, y van a ver los cambios que tiene ese documento, ¿no? Acá tienen la palabra independiente, acá tienen esto. Vamos a hacer archivo guardar como. Y puedo guardarme este documento que es el comparado. Vamos a guardarlo acá en clase 8. Si yo cierro aquí esto y voy a archivo y voy a abrir comparado, van a ver que este documento comparado, esto que estaba comparando, me aparece aquí. Entonces, puedo el comparado guardarlo y también podría gestionarle los cambios para saber qué cambios ocurrieron entre esos dos documentos, a los cuales inicialmente no le apliqué ningún tipo de control de cambios. Finalmente, la última opción que ofrece Word para gestionar esto tiene que ver con la combinación de documentos. Para combinar documentos voy a hacer lo mismo. Voy a abrir un documento en blanco. Este documento en blanco que estoy abriendo voy a usarlo para combinar los otros dos documentos. Voy a ir a revisar. Voy a elegir, en vez de comparar, voy a elegir combinar. Voy a elegir aquí un documento original, que va a ser uno de estos dos que elegí. Y voy a elegir este otro documento. Que está aquí. Entonces, en este documento, lo que hace es combinar el contenido de los otros dos documentos y me crea
un documento que no solo me muestra los cambios que ha habido entre uno y otro, no me los compara, sino que directamente me los combina, es decir, agrega arma un tercer documento con los cambios que ha habido entre los otros dos. Perfecto. Entonces, de esta manera, tenemos la posibilidad de gestionar los cambios, tenemos la posibilidad de dar seguimiento a esos cambios, tenemos la posibilidad de, cuando no pudimos gestionar esos cambios, comparar documentos, y una vez que comparamos esos documentos, si lo necesitamos, lo que podemos hacer es combinarlos y obtener de los dos documentos originales, digamos, un documento que reúne el contenido de los dos documentos que estamos comparando. Entiendo que es un tema sumamente útil y también sumamente sencillo de implementar. La recomendación es que lo implementen cuando ustedes hagan o realicen trabajo colaborativo y tengan que hacer girar, digamos, un documento entre varios integrantes de un grupo. No sé si queda alguna pregunta sobre este tema. Si no queda ninguna pregunta por este tema, lo damos por cerrado y los esperamos en las clases presenciales para poder desarrollar el trabajo práctico. Bueno, buenísimo. Entonces, muchas gracias por estar en clase. Van a haber subido el tema al campus. Recuerden cuáles son las fechas de parciales que estuvimos hablando al inicio de la clase y sepan también que van a estar publicadas prontamente en el campus. Que sigan muy bien. Nos estamos encontrando en las diferentes clases presenciales. Hasta luego.